Lo vamos a plantear así. Hay que encontrar las expresiones para determinar las cantidades de calor, trabajo, cambio de energía interna y cambio de entalpía para un gas ideal que experimenta un proceso isotérmico. Por ahora solo está acotado a isotérmico, ¿no? Es decir, temperatura constante. Sin embargo, esto podría ser una expansión, podría ser una compresión, que podríamos explicar mediante la primera ley de la termodinámica. Por ejemplo, si este proceso es isotérmico, pensemos que fuese una expansión, también funciona con compresión. Yo voy a llegar desde una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial, esto es el estado 1, hasta una presión final, un volumen final, pero la misma temperatura inicial, ¿no? Porque está acotado a que sea isotérmico. Realmente por ahora no se acota si fuese compresión o fuese expansión. Lo vamos a generalizar para cualquier proceso de manera isotérmica. Entonces, ¿cómo lo analizo? Como esto es un gas ideal, obviamente aplica la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? Como ya la vimos, la ecuación de estado de gas ideal la podemos escribir como presión volumen igual a número de moles por RT. Y como les decía, si asociamos volumen entre número de moles, eso se llama volumen molar. Y esto sería igual a RT. La ecuación que tengo es la presión del gas por el volumen del gas es igual a la constante universal de los gases por la temperatura absoluta del gas. Esta ecuación aplica siempre que yo esté trabajando con un gas ideal, ¿no? En nuestra numeración le llamamos ecuación 1. Ahora, vamos a combinar esta ecuación con la de la primera ley de nuevo y encontrar las ecuaciones que son aplicables siempre que un gas ideal experimente un proceso isotérmico. Esto significa que se lleva a cabo a temperatura constante. La otra ecuación que debe de aplicar para la primera ley, en un gas ideal les comentaba que siempre es la ecuación de un sistema cerrado. Calor más trabajo igual a cambio de energía interna, que lo pudimos escribir en términos diferenciales. Les comentaba que podemos sustituir aquí du y trabajo en términos de las variables del gas, como podrían ser en este caso la presión y el volumen del gas. Ya lo habíamos hecho. Vamos a retomarlo. Les decía, du yo lo despejé de la definición de CB, esto como la derivada parcial de energía interna respecto a temperatura, si el sistema se mantiene a volumen constante. De aquí despejamos du y lo vamos a sustituir aquí, ¿no? Du, que se entiende que está en términos de energía por unidad de mol, es decir, es energía interna intensiva, sería el CB por la diferencia de temperatura. El CB también se mide en energía entre mol Kelvin y diferencial temperatura en una escala de temperatura, ¿no? Como suele ser Kelvin. El trabajo nosotros lo definimos como, si recuerdan, sería menos la integral de un volumen inicial a un volumen final de la presión de oposición del gas por la diferencial volumen. Si yo esto lo tomo en términos diferenciales, lo vamos a escribir así. Diferencial de trabajo sería menos presión, diferencial volumen, ¿no? Esa es la definición formal de trabajo, que se experimenta cuando cualquier sistema experimenta un cambio de volumen a una presión de oposición. Entonces de aquí yo ya relaciono la presión del gas con el volumen del gas. Ahora, para acotar ahora que sea un gas ideal, comentamos que podemos despejar de la ecuación de estado la presión, y esto me quedaría constante universal de los gases por temperatura absoluta del gas entre volumen molar. Y en este caso yo tengo
Entonces, que la diferencial trabajo, si sustituyo esa presión acá arriba, va a ser menos RT por la diferencial volumen molar entre volumen molar. Esta ecuación la sustituimos aquí, en la ecuación de la primera ley. Entonces, con esas fórmulas llegamos a la forma de calcular las variables de un proceso que se experimenta como gas ideal, que hasta ahora no está acotado a que sea isotérmico. Realmente esta ecuación generaliza el comportamiento de acuerdo a la primera ley en términos de las variables de un gas ideal. Vamos a tomar esta parte, esta ecuación, la vamos a llamar 2, y la vamos a generalizar para una temperatura constante. Entonces parto de ahí. Vamos a proseguir. Entonces yo requiero determinar las expresiones de calor, trabajo, delta U y delta H para un proceso donde un gas ideal cambia de estado de manera isotérmica. De inicio, vamos a comenzar con calor. Vamos a comenzar con calor. De esa ecuación dQ debería ser igual a CB dt, ¿no? Sin embargo, isotérmico se refiere a que la temperatura es constante. ¿Cuánto debería de valer la diferencial de una constante que aparece aquí? Debería de valer cero, ¿no? Entonces, en un proceso isotérmico, este término vale cero. De hecho, este como tal es el cambio de energía interna, que también vale cero. Y dQ me queda como R, constante universal de los gases, por la temperatura del sistema, que se entiende que este valor sería constante por la diferencial volumen molar entre volumen molar, ¿no? Ahora, yo no requiero en términos diferenciales, sino que requiero calcular la cantidad global Q, es decir, la suma de todas las cantidades infinitesimales de cambio de calor en el sistema. Para esto, necesitamos realizar integración. Como esto es una ecuación diferencial y yo quiero calcular la variable, necesitamos integrar para eliminar los términos diferenciales. Al ser operaciones opuestas se deben de eliminar, ¿no? Aquí vamos a aplicar la parte teórica que habíamos visto, que se refiere a las propiedades de calor como una función de trayectoria. Les decía, la diferencial de una función de trayectoria es inexacta. Entonces la integración se lleva sin límites de integración, por lo que aquí mutuamente se debe cancelar Q, D y la integral, ¿no? La integral y diferencial se cancelan porque son operaciones opuestas y esto se integra sin límites de integración. O bien se toma como una integral que se llama indefinida. El volumen, al ser una variable del sistema, sí cambia desde un estado inicial y final, ¿no? Les decía que puede cambiar desde un V1 a V2, si fuese una compresión o si fuese una expansión. Entonces vamos a integrar desde volumen molar 1 hasta volumen molar 2. Al integrar me quedaría calor igual a... Vamos a sacar del símbolo de integración las constantes. R es la constante universal, obviamente es constante. T es una constante porque el proceso es isotérmico. Entonces yo puedo escribir RT integral de V1 a volumen molar 2 de diferencial volumen molar entre volumen molar. Sí, esta integral, la diferencial de una función entre la función, es el logaritmo. Entonces sería RT por el logaritmo natural. Aquí sería del volumen final menos el logaritmo natural del volumen inicial, ¿no?
que si ustedes aplican leyes de los logaritmos les debe de quedar RT, logaritmo natural del cociente volumen molar 2 entre volumen molar 1. Aplicando las leyes de logaritmos, ¿no? Si ustedes tienen un logaritmo de un cociente, esto equivale a la resta de logaritmos. Logaritmo de una constante a menos b debe ser igual al logaritmo de a entre b. Finalmente, los logaritmos son exponentes y tienen las mismas propiedades que los exponentes. Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí está ya acotada a que yo pueda calcular el calor que se transfiere durante un proceso isotérmico al cual se somete un gas ideal, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Vamos a ampliar esta deducción. Vamos a ampliar esta ecuación. Sí es válida para calcular calor, pero en algunas ocasiones yo no conozco el volumen, sino que conozco el valor de la presión. Recuerden que el proceso es isotérmico. La ley que se cumple a un proceso isotérmico, les decía que es la ley de Boyle. Yo puedo usar la ley de Boyle para cambiar el cálculo de la cantidad de calor transferido en lugar de que tenga volúmenes a presiones. ¿Qué me dice la ley de Boyle? Recuerden que la presión es inversamente proporcional al volumen. Este símbolo alfa comentamos que significa es directamente proporcional a la inversa del volumen. Es decir, cuando presión aumenta en cierta proporción, volumen disminuye en la misma proporción. Si yo quiero escribir esta ley como una fórmula, como una ecuación, puedo introducir una constante. Le voy a llamar constante, así como tal, entre volumen, ¿no? Si yo despejo la constante de la ley de Boyle, es el producto presión-volumen. Esta constante realmente se va a mantener con el mismo valor numérico, como su nombre lo indica, en cualquier estado del gas. Yo puedo decir P1, B1 igual a P2, B2, igual a cualquier estado 3, volumen 3, ¿no? Aquí entendiéndose que es volumen molar. Entonces, de la ley de Boyle, que la voy a escribir como presión 1, volumen molar 1, es igual a presión 2, volumen molar 2. Yo voy a despejar el cociente B2 entre B1. Despejando B2 entre B1. ¿Cuánto sería? P1 entre P2, ¿no? Presión inicial entre presión final. Despejada de aquí, de la ley de Boyle. Entonces, la misma ecuación de arriba para el cálculo de calor, en términos de volúmenes, se puede aplicar para el cálculo del calor en términos de presiones. Y esta ecuación, cualquiera de las dos, es válida para un gas ideal en un proceso isotérmico. Ya tengo el calor. Me falta trabajo, delta U y delta H. H es cambio de entalpía. La siguiente parte es más sencilla, pero antes de calcular trabajo necesitamos calcular delta U y delta H. Para el cálculo de la ecuación que aplica para diferencial energía interna, recuerden que nosotros definimos energía interna en términos de CB. CB es el cambio de energía interna del gas ideal con respecto al cambio de temperatura del gas ideal, manteniendo volumen constante. Si de ahí despejo DU molar, me queda CB de T, ¿no? Y de nuevo, en un proceso isotérmico, si T es constante, la diferencial temperatura debería ser constante. Debería ser cero, perdón.
La diferencial de una constante es cero. Por lo tanto, esto es cero, ¿no? Directo. Du es igual a cero porque dt es igual a cero. Pasa lo mismo con entalpía. Entalpía la definimos en términos de la capacidad calorífica a presión constante, que para un gas ideal y para cualquier sustancia es el cambio de entalpía respecto al cambio de temperatura a presión constante. Si despejo diferencial entalpía, me queda Cp de T. Como T es constante, la diferencial temperatura es cero y por lo tanto la diferencial entalpía es cero. Y ya acabamos. Delta U es cero y delta H es cero, siempre en un proceso isotérmico. Como tal, no hay cambio de entalpía ni cambio de energía interna. Es decir, las moléculas no cambian su energía total. Teniendo ya estas dos, se nos va a facilitar más calcular el trabajo. Ya para finalizar, nos faltaría la expresión para trabajo. Ahora, ¿cómo determino la expresión para trabajo? Lo más sencillo es partir de la primera ley de la termodinámica, que en términos diferenciales será diferencial calor, calor transferido hacia el gas ideal. En un sistema cerrado esto es diferencial la suma de calor más diferencial de trabajo es el cambio de energía interna. Acabamos de plantear por qué el cambio de energía interna es cero, ¿no? Entonces, si yo despejo de ahí diferencial calor, es numéricamente igual a diferencial trabajo. Negativo. Ya tengo la ecuación para determinar calor. Entonces, esto se extrapola si yo integro en ambos lados de la ecuación, como calor es igual a menos trabajo. Dado que ambas son funciones de trayectoria y su integración es inexacta. Las diferenciales son inexactas, entonces mutuamente se cancela el símbolo de integración con diferenciación. Y simplemente para determinar la ecuación de trabajo, debería de ser el opuesto del calor, menos calor, que sería RT logaritmo natural de V2 entre V1 menos RT logaritmo natural de V2 entre V1, molar. Aquí pueden aplicar otra ley de los logaritmos, otra propiedad. Cuando yo tengo el logaritmo de un cociente, esto es válido invertir el cociente y cambiarle el signo. El logaritmo natural de una a entre una constante b es menos logaritmo de b entre a. Entonces, esto también sería RT, logaritmo natural de volumen 1 entre volumen 2, ¿no? O bien, si hago lo mismo con la ley de Boyle, RT logaritmo natural de presión 1 entre presión 2. Y esta sería la expresión para determinar trabajo. Recuerden que de la ley de Boyle, yo puedo despejar el cociente B2 entre B1. Y esto es P1 entre B2. O bien puedo invertir estas ecuaciones y sustituirlas aquí. RT logaritmo natural de volumen inicial molar 1 entre volumen final molar 2. O bien de la presión inicial P1 entre la presión final P2. Por ahora no acoté a que fuese compresión o expansión. Sin embargo, eso me lo va a decir esta relación. Si yo tengo datos, si fuese una compresión, el volumen inicial es más grande y el volumen final es más pequeño, ¿no? Como lo habíamos visto aquí.
Aquí, por ejemplo, en una compresión decíamos que el volumen final es más pequeño, pero la presión debería de ser más grande. En una expansión al revés. En una expansión, el volumen inicial es más pequeño y el volumen final es más grande. Con esto ya me puedo dar una idea del signo del trabajo, ¿no? En una expansión, de acuerdo a nuestra notación, como el volumen 1 es menor al volumen 2, el trabajo debería de ser negativo. En una expansión, de acuerdo a nuestra notación. Y en una compresión, el trabajo debería de ser positivo. Esto porque el volumen 1 es mayor que el volumen 2. Con esto yo puedo predecir más o menos qué tipo de proceso sea. Y además de eso, puedo determinar exactamente el valor del trabajo que se realizó en ese proceso. O bien, conociendo la cantidad de trabajo, yo puedo determinar las condiciones finales del proceso. Estas ecuaciones se aplican siempre para un proceso isotérmico.